Exceptuando los primeros dos videos del canal, el resto hasta el momento venían siendo sobre el sistema de ecuaciones lineales. Luego retomaremos ese tema porque todavía queda bastante contenido para el respecto, pero durante algunos videos vamos a estar con lo que es límite de continuidad, es decir, cuándo una función es continua, cuáles son las condiciones para que eso suceda, qué es un límite, por qué es importante el concepto de límite, cuáles son algunas de las propiedades o leyes que tienen los límites, qué son las asíntotas, qué tipo de asíntotas existen. Son algunas de las preguntas que nos vamos a estar realizando durante estos videos y que están todas muy interrelacionadas entre sí. En este video vamos a estar tratando más que nada lo que es la pregunta de qué es un límite y por qué es importante el concepto. Lo de asíntotas puede que les suene porque uno cuando grafica la suele incluir en los gráficos, pero a veces se hace sin conocer la definición. ¿Por qué? Porque necesariamente para poder definir lo que es una asíntota, previamente hay que conocer el concepto de límite. Y ahí empezamos a responder el por qué es importante el conocer el concepto. Se podría decir que el concepto de límite nos hace de puerta a muchas otras partes del análisis matemático. Por ejemplo, la definición de asíntota, la definición de derivada, la definición de la integral definida como el límite dentro de la suma de Riemann, que después no se usa también usando tanto porque por el teorema fundamental del cálculo integral podemos recurrir a antiderivadas, pero en principio también es un límite. Si uno trabaja con series también tiene que conocer lo que es un límite. Es como que el límite nos hace de puerta a muchas otras áreas del análisis matemático. Entonces es importante saber qué es un límite. Vamos a empezar primero que nada con una idea intuitiva sobre lo que es un límite y una definición un poquito informal. Después capaz en otro video veamos una definición un poco más formal, pero bueno, se puede decir que el límite de una función es el valor L cuando x se acerca al valor a x sub 0. ¿A qué nos referimos con x se acerca al valor x sub 0? Estamos acercándonos a un valor en específico, pero sin tocarlo. Puede ser que la función ni siquiera exista en ese valor de x. Pero nosotros queremos saber lo que pasa en las cercanías de ese valor. Ahora se va a notar más que nada con el ejemplo que planteé. X al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Si yo le diera el valor menos 3 a esta función, en el denominador me quedaría menos 3 más 3, me quedaría un 0 y arriba también me pasaría lo mismo en el denominador. O sea, me formaría también un 0. Es una indeterminación. ¿Qué pasa? No se puede dividir por 0 y entonces no pertenece al dominio, el menos 3. Pero a mí me interesa saber lo que está pasando cuando me acerco al menos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear el límite cuando x tiende a menos 3 de la función. Entonces me queda el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. ¿Qué pasa? ¿Qué mencioné recién? X al cuadrado menos 9 también se anula cuando le doy el valor menos 3. Entonces, ¿qué puedo notar con eso? Que están compartiendo el mismo factor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Factorizar el numerador y me queda expresado de la siguiente manera. X menos 3 por x más 3 sobre x más 3. Porque si yo le doy el valor menos 3 o le doy el valor más 3, el numerador se me anula, entonces estoy factorizando el valor que tengo en el numerador. ¿Y qué puedo ver ahora? Que el factor x más 3 es el mismo que está en el denominador. Entonces es como que ese factor estuviera realizando las operaciones opuestas. Estará multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Entonces es como que al estar realizando operaciones opuestas se pueden cancelar. Me queda solamente x menos 3. Entonces ahora ya salió la indeterminación. Al principio no podía dar el valor menos 3. Porque si yo le daba el valor menos 3... me quedaba un 0 del denominador y no se puede dividir por 0. En cambio ahora me queda solamente este factor que tengo acá, me queda el x menos 3. Si yo ahora le doy el valor menos 3, me va a quedar menos 3 más menos 3, me va a dar menos 6. Y ese va a ser el valor del límite cuando x tiende a menos 3 de la función que tenía. Lo vamos a ver en un gráfico, en el cual me queda como una recta lineal. ¿Por qué? Porque me queda solamente x menos 3. Pero a diferencia de una recta lineal como la que uno está acostumbrado a ver, me va a quedar como un agujerito en el valor menos 3. ¿Por qué? Porque es el valor en el cual en el dominio no existe esa función. Vamos a ver unas comparaciones que tengo acá. Es una función parecida, pero en la que sí está definido el valor de f en menos 3, pero está definido en el valor 4. Es decir, f de menos 3
existe, pero no coincide con el límite. ¿Por qué? Porque el límite en este caso sigue siendo menos 6, igual que en el caso anterior. Porque el límite es lo que sucede cuando nos acercamos a ese valor. Nos estamos acercando a menos 3. No nos interesa lo que pasa cuando estoy en menos 3. Cuando estoy en menos 3, la función tiene el valor de 4. Pero a mí no me interesa saber lo que está pasando cuando estoy en el valor de x igual a menos 3. Me interesa saber lo que pasa cuando me acerco al valor menos 3. Otro caso sería este, en el cual directamente el dominio es todos los reales y se ve como una recta lineal, sin ningún agujerito, como en el caso anterior tenemos esta recta lineal, pero estaba el agujerito. Ahora ni siquiera está ese agujerito y el límite sigue siendo el mismo. Las tres funciones que tengo acá, en esta directamente f de menos 3 no existe, pero sin embargo su límite existe y es menos 6. En esta su límite también es menos 6, por más que f de menos 3 existe, pero no coincide con ese valor, sino que f de menos 3 es 4. Y en esta f de menos 3 existe y coincide con el límite, que es menos 6. En los tres casos el límite es menos 6, porque lo que importa es lo que sucede cuando nos acercamos al valor de x, no lo que pasa cuando estamos en ese valor de x con la función. Quiero que se vayan con esta idea de que el límite es lo que sucede cuando nos acercamos a ese valor de x que queremos analizar, no lo que pasa cuando estamos en ese valor. En el siguiente video vamos a estar viendo algunas situaciones en las cuales el límite directamente no existe.